Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ser rico a los ojos de Dios. No acumular riquezas para uno mismo, sino ser rico a los ojos de Dios. Las lecturas de este domingo 18º durante el año, sobre todo la primera lectura del libro del Eclesiastés, también conocido como Coelet, me trae recuerdos muy simpáticos. Esa frase tan famosa, porque es una expresión magníficamente construida, superlativa. Vanidad de vanidades, todo vanidad. Me trae el recuerdo de un profesor que le gustaba decir esta frase, la decía según el texto griego de la Biblia, ¿no? Y como es tan eufónico, tiene tanta sonoridad en ese idioma, él lo decía como regodeándose, como saboreándola, al mismo tiempo que con un gran toque de humor. Y entonces, de tanto en tanto, cuando veía algún comentario, alguna actitud, algo que le parecía fuera de lugar, soltaba: Matayotes, matayoteton, caipanta matayotes. Y también recuerdo a un religioso que usaba esta frase en las mismas circunstancias. A veces veía a las generaciones más jóvenes, a los que se iban incorporando, veía la cultura que cambiaba, las nuevas modas, sobre todo un estilo de bienestar, de confort, y este hombre formado en la austeridad de aquellos tiempos que se bañaban solo con agua fría, que realmente no se iban de vacaciones ni tomaban descanso, que estaban todo el tiempo una suerte de profunda abnegación, sacrificio, lucha, combate espiritual. Estos hombres forjados en varones y mujeres, ¿no? Forjados en la penitencia, en una recia, dura austeridad. Claro, cuando veía las generaciones jóvenes de religiosos o veía algunas cosas de la cultura, todo el tiempo repetía: vanidad de vanidades, todo vanidad. Es interesante el lenguaje, el texto hebreo
de la Biblia, el original, mucho más discreto sonoramente, suena así. Havel, Havelin, Akol Havel. Vanidad de vanidades, todo vanidad. Pero es interesante que en nuestros idiomas antiguos las palabras están tan ligadas a la realidad, son tan concretas, que siempre dicen referencia a otra, a alguna cosa, a algo de la naturaleza, a alguna experiencia muy concreta vivida. Es un lenguaje muy concreto. Y entonces esa palabra vanidad, que todo el mundo consensúa que habría que traducir de esa forma, vanidad, no entendido como ostentación o exhibición de lo que uno tiene o pretende ser, sino en el sentido de algo vacío, vacío. En términos occidentales diríamos insustancial. Bueno, esta palabra en hebreo tiene su referencia a la palabra vapor, como el vapor, el vaho, el humo que de pronto parece que está presente y al rato ya se disipó. Un poco como también decía el Salmo de este domingo, ¿no? Que como la hierba del campo, que a la mañana a la vez esplendorosa, floreciente y a la tarde parece seca, marchita, que pasa rápido, que termina pronto. En mi país de origen, de Argentina, se suele decir vende humo, como diciendo lo que presenta es un humo que va a pasar enseguida, que no permanece, que se disipa rápido. Y aunque no se pudiese traducir así, creo que sería entendible si ese vanidad de vanidades de toda vanidad yo lo expresara de esta forma. Vapor vaporoso de toda vaporosidad. Creo que es este el tema profundo de este domingo, ¿no? ¿Qué tipo de vida vamos a llevar? Una vida que sea como el vapor, como el humo que se disipa. Una vida vanidosa en el sentido de lo que está vacío, que es superficial, que es hueco, que no tiene sustancia. Una vida que ni vale la pena ser recordada, que pasa, efímera. O una vida que realmente tenga sustancia, que tenga médula, una vida que realmente tenga sentido, que esté llena de sentido. Aquí creo que podemos inscribir mejor en este contexto de este domingo esta parábola que cuenta Jesús, que partiendo de una disputa por la herencia de los bienes, nos hace esta aclaración. No piensen que en la abundancia la vida de un hombre está garantizada por sus bienes. No se apoyen en esos bienes, ya sean bienes temporales de tipo material, como bienes anímicos, a veces vínculos, afectos, como bienes, no sé, interiores, que pueden ser ideas, proyectos, emprendimientos, aventuras. Todo eso pasa. Además, creo que recogiendo esta enseñanza del Señor Jesús, San Lucas hizo su propia experiencia en los viajes misioneros con Pablo y también al recorrer las comunidades y tomar testimonios para su obra, el Evangelio y el libro de los Hechos. Y allí ha constatado que los cristianos de los primeros tiempos no pocas veces padecían pobreza, porque habían sido expropiados sus bienes, porque habían tenido que huir perseguidos, dejando atrás cuanto tenían. Por diferentes motivos, a veces vivir el Evangelio los llevaba a una situación de empobrecimiento. Y entonces en este Evangelio de San Lucas, el tema de la riqueza y de la pobreza es un tema muy fundamental. Del Señor Jesús
Entonces parece que Lucas toma esta enseñanza. Cuidado con la riqueza, puede ser un peligro. No porque sea malo tener en abundancia, sino porque a veces o en general el que tiene en abundancia se encorva sobre sí mismo. Se dedica, como yo digo, a la contemplación y a la adoración de su propio ombligo. Se cree el centro del mundo, vive solo para sí mismo y ya no puede levantar la mirada para reconocer a Dios y su providencia, para reconocer a los demás y hacerlos hermanos, prójimos, por el uso de la caridad, por el ejercicio de la caridad. De hecho, sobre este tema, San Lucas, además de esta parábola, que es suya propia, cuenta una también original de él, que es la famosa de aquel rico que daba grandes banquetes y a su puerta había un pobre cubierto de llagas y hambriento. La riqueza como una posibilidad de condenación aparece en este Evangelio. Lucas retoma esta enseñanza de Jesús, la transmite, la comunica con mucha fuerza, porque está pensando la riqueza como la apropiación, la posesividad, una avidez por los bienes y un confiarse el hombre a que puede apoyarse en sí mismo, autosustentarse y creer que si acumula poder, fama, bienes, dinero, riquezas, tendrá asegurada su vida y todo estará bien. Insensato, mañana vas a morir, le dice el Señor, ¿no? O como decían nuestros abuelos, ¿no? Nada te llevas a la tumba. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él, decía el libro de Job. La pobreza, entonces, es planteada como una virtud cristiana. No la miseria, la que lastima, la que es indigna, porque Dios quiere que todos tengamos lo necesario para nuestra plenitud, nuestro desarrollo y que gocemos de los bienes de la tierra que Él nos ha dado, sino esa pobreza que llamamos evangélica, el consejo evangélico de la pobreza. Una pobreza que se vive como una elección voluntaria para ser libre de entregarse a Dios, de seguir a Jesús, para realmente estar atento a la voluntad de Dios y que los bienes no nos pesen. Todos los bienes, materiales, afectivos, bienes también si quieren a nivel de las ideas, de los proyectos, de los deseos, ¿no? Que seamos libres para seguir a Jesús y que también todos esos bienes podamos vivirlos de tal forma que no generen competencia o violencia contra los demás, sino compartir, complementariedad, convivencia, ayuda mutua, servicio. No se trata entonces de no tener nada, sino de tenerlo todo en Dios, de no apropiarse posesivamente de las cosas para darse seguridad a uno mismo apoyándose en las propias fuerzas, los bienes que tiene, sino en realmente estar abierto a la comunicación, ser libre para amar y para ser amado, y tener todo cuanto uno tiene y todo cuanto uno es. Ideas, sentimientos, vínculos, proyectos, deseos, bienes temporales. Tenerlo todo al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. Tenerlo todo en el amor y para el amor. Ser rico a los ojos de Dios. No acumular para sí mismo, sino ser rico a los ojos de Dios. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, que es hermosísima, que tiene muchísimo contenido y matices, nos dice esta gran clave, ¿no? Pongan su mirada en los bienes del cielo donde está Cristo.
no en los bienes de la tierra, los temporales, sino en la eternidad, en la gloria. Y de hecho, cierro con este consejo. Si nosotros sabemos a dónde vamos, a la comunión eterna con el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si nos dirigimos a la gloria, al reino de los cielos, nuestra vida temporal se ordena a ese fin último, a la gloria, a la comunión con Dios y a la comunión con todos los bienaventurados. Pero si no miramos hacia el cielo, seguramente la vida temporal y nuestra forma de vivirla se va a desordenar. Y entonces todos los bienes que podamos tener y todo lo que podamos ser se volverá un obstáculo, un equipaje pesado que nos impide caminar y un peligro, una tentación, una distorsión de la relación con Dios y de la relación con los demás y un volcarnos excesivamente sobre nosotros mismos, volcarnos excesivamente sobre nosotros mismos. Ahora si miramos a la gloria y al cielo, seguramente esto será ordenador de nuestra vida y de nuestra forma de vivir todos los bienes y lo que somos. Y entonces todo estará en función del vínculo de amor y de comunión con Dios, de esa alianza, y del vínculo fraterno, de ayuda mutua, de compartir con el hermano, con el prójimo. No acumulemos riquezas para nosotros mismos, no volvamos sobre nosotros mismos intentando apoyarnos en nuestra pobre debilidad humana, que es como la hierba del campo. Seamos ricos a los ojos de Dios. Levantemos la mirada hacia los bienes del cielo donde está Cristo, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.